Si nos fijamos, y así quiero que lo entendáis, es muy difícil sobre todo comparar ciertos mercados. Solemos tener esa mentalidad de comparar lo que hizo Bitcoin el año pasado, hace 2 años, hace 3, hace 4 o el tiempo que sea necesario, y muchas veces estamos ahí pendientes de que después del halving posteriormente tardamos 4 meses en consolidar y viene Pepito Grillo y pasa no sé cuántos y luego el mercado explota. No tiene por qué pasar de la misma forma en cada ciclo de mercado. Pueden haber cambios muy importantes y esto es y al menos yo creo que es muy importante que lo entendáis y que sepáis asimilar que cada situación de mercado es única, de la misma forma que ahora mismo la Reserva Federal de Estados Unidos va a bajar tipos de interés y no lo llevan haciendo desde el año 2022, con lo cual si Bitcoin sube este mes de septiembre, nosotros no podemos compararlo ni con septiembre de 2023 ni con septiembre de 2022, porque la situación es completamente distinta. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, sabréis la mayoría que por lo general nos solemos fijar en fechas pasadas o simplemente acontecimientos pasados para intentar predecir movimientos futuros. Y eso, bueno, en realidad no está mal en muchas ocasiones, pero no tiene por qué cumplirse a la perfección. De hecho, si nosotros nos fijamos lo que hace Bitcoin prácticamente en retorno mensual del mes de septiembre, fijaos que en el 2023 sube prácticamente un 4%. Pero es que si nos fijamos 2022, 21, 20, 19, 18 y 2017 tenemos meses de septiembre negativos para Bitcoin, pero es que esto nosotros no lo podemos coger ahora mismo y decir, no, es que septiembre en 2024 debería ser negativo, porque si tú te fijas en los datos importantes, llevamos desde 2022 subiendo tipos de interés por parte de la Fed, con lo cual esto también ha afectado de forma directa a Bitcoin. Por eso, justo este septiembre es la primera vez en los últimos 2 años que se van a bajar los tipos de interés, y nosotros no sabemos cómo Bitcoin puede tomar esa noticia. Pues sí, si nosotros nos fijamos por lo general en el histórico, sabremos que septiembre, cogiendo simplemente una estadística y haciendo una media, va a ser negativo, pero no tiene por qué ocurrir lo mismo este mes. Segundo, si nos fijamos en la gráfica, aquí tenemos, bueno, pues un historial prácticamente desde el año 2017. Yo creo que tampoco es necesario estar viendo el mercado desde antes de 2020 porque la situación siempre ha sido muy distinta y va a seguir siendo distinta a partir de aquí. Bien, lo importante es que nos fijemos qué hace Bitcoin y sobre todo cómo reaccionan las altcoins a cada movimiento pasado que tenemos. Y si nosotros nos fijamos y vemos que Bitcoin prácticamente desde septiembre, bueno, marzo, tuvimos el COVID en todo el mundo, iniciamos una tendencia muy fea y posteriormente Bitcoin llega a máximos históricos aproximadamente en abril del 2021. Bien, pues a partir de aquí vamos a ver cómo reaccionan algunas altcoins del mercado. Si nos fijamos, después de abril llegamos prácticamente a un suelo el 5 de julio en el que solamente Bitcoin lleva prácticamente un retroceso casi de un 60% desde sus máximos históricos. Bien, pues si nos fijamos en la gráfica de Ethereum, que yo creo que sería la altcoin más importante del mercado, a partir de aquí pues podríamos irnos a Cardano, a Polkadot, a Link, a Matic o similares, podríamos incluso ver la gráfica de Polkadot, pero simplemente para que lo veáis con la altcoin más importante del mercado y para que no digáis, hostia, es que el Vlad tiene preferencias, prefiere elegir Solana o Link o no sé qué, porque se ha comportado mejor o peor y nos quiere putear con esta moneda. Para nada, lo vais a ver con Ethereum porque quiero ser totalmente transparente con vosotros. Y aquí lo vamos a tener en la gráfica expuesto. Fijaos que prácticamente desde septiembre de 2020 Ethereum sube y tiene una subida prácticamente de un 1300%, esto es más de un por 10. Bien, a partir de ese máximo, que es el mismo prácticamente casi desde abril aprox, si nos fijamos en un gráfico diario lo vais a ver un poquitín mejor, ¿vale? Fijaos que en este caso las altcoins van con un poquitín de retraso respecto a Bitcoin. Bitcoin comienza a iniciar su máximo histórico sobre abril, se queda consolidando, las altcoins siguen manteniendo máximo histórico, llegan a su all time high sobre mayo y posteriormente vuelven a caer. Fijaos en este caso que Ethereum encuentra un mínimo en julio del año 2021 y desde el máximo tenemos un retroceso únicamente en Ethereum de prácticamente un 60% y a partir de ahí conseguimos romper de nuevo el máximo histórico en Ethereum. Bien, pues nosotros vamos a partir de ahí intentar predecir lo que ocurre en este año 2024 y que entendáis que la situación es de hecho bastante distinta. También creo que es importante entender la dominancia en Bitcoin y cómo actuó en el año 2021, y si nosotros nos fijamos en la gráfica, fijaos que desde prácticamente septiembre del 2020, que es en este caso cuando inicia esa subida tan explosiva de las altcoins, Bitcoin se pega una subida del 57% de dominancia hasta el 73%, llegando prácticamente a los máximos de septiembre del 2019, y a partir de los máximos de diciembre del 20 empezamos a caer, parece ser que encuentra un suelo en marzo y posteriormente sigue cayendo en este caso en abril, mayo. Fijaos que prácticamente desde
abril del 2021 hasta mayo del 2021, lo que hizo la dominancia fue caer de forma muy agresiva. Esto lo que provocó en Bitcoin es que, si os fijáis en la gráfica de Bitcoin en una temporalidad diaria y nos fijamos en ese máximo histórico del 2021, en abril Bitcoin cae desde los $65.000 hasta prácticamente los 46, perdiendo en este caso un casi 30%. Intenta recuperar y posteriormente es ya cuando cae de forma muy agresiva hasta mayo, que lo vemos en $30.000, es decir, estamos hablando de una pérdida de un 50% en Bitcoin, lo cual esto es sobre todo por la dominancia, ya que Ethereum, si nos fijamos en esa misma gráfica, justo en esas mismas fechas, en Ethereum vamos a ver una situación de hecho bastante distinta, porque si nos fijamos, ¿qué hace Ethereum desde abril? Más o menos, si nosotros nos fijamos, Ethereum desde abril sigue subiendo, es decir, cuando Bitcoin se marca un máximo histórico sobre estos niveles, a partir de aquí las altcoins siguen subiendo, pero es que Bitcoin no acompaña con este movimiento tan grande, y este movimiento, en este caso solamente con Ethereum, estamos hablando de un movimiento de prácticamente 1x2 en spot, y a partir de ahí, por supuesto, también cae, pero luego vuelve a recuperar sus niveles. A partir de ahí, lo que ocurre entre abril y mayo es que Bitcoin pierde una dominancia casi de un 20%, lo cual puede hacer que las altcoins suban de forma muy agresiva. Esto incluso lo podemos ver en casi todas las altcoins. Las altcoins, en este caso como Polkadot, tuvieron su máximo también como Bitcoin sobre abril, pero luego tuvieron un retroceso y prácticamente a mitades de mayo volvieron a romper su máximo histórico. En este caso, la situación de Polkadot también fue aproximadamente casi un por 2 en spot, y a partir de ahí es cuando las altcoins después de mayo comenzaron a caer. Bien, pues ahora tenemos casi la misma situación, pero es distinta, es decir, Bitcoin está marcando máximos o incluso se está quedando muy cerca de ellos. De lo contrario, las altcoins no solamente no se están acercando a los máximos, sino que tienen cada vez mínimos decrecientes, de la misma forma que está ocurriendo con Bitcoin, pero en una mucho menor medida. Me basta únicamente con que os fijéis en la gráfica de Ethereum. Ethereum este año no ha podido romper el máximo histórico de noviembre del 2021. Se ha quedado, si nos fijamos, a una distancia aproximada de un 20%. Y no solamente eso, sino que cogemos el máximo de noviembre de 2021 y arrastramos a ver dónde se encuentra Ethereum en estos momentos. Estamos hablando de una corrección desde esos máximos de un 51%. En cambio, si nos vamos a la gráfica de Bitcoin y nos fijamos el máximo histórico que hemos tenido durante este último año, actualmente estamos únicamente en un retroceso de un 18%. Y si lo comparamos con el máximo de noviembre de 2021, Bitcoin se encuentra ahora mismo únicamente a una distancia de un 12% por debajo, con lo cual entendemos que ahora Bitcoin tiene muchísima fortaleza y las altcoins se están desvaneciendo poco a poco. Hay ventas progresivas y las subidas no están siendo muy consistentes. Por eso este bull run está siendo muy distinto a los anteriores, porque principalmente lo que ocurre es que el dinero se está destinando a Bitcoin y Bitcoin sube, acompaña con los movimientos, pero las altcoins se están quedando muy estancadas. Cuando Bitcoin sube, apenas pueden subir, y esas subidas que suelen tener las suelen perder a los próximos días, y cuando hay correcciones las altcoins suelen caer muchísimo más que Bitcoin. De hecho, me basta simplemente que comparemos lo que ha estado haciendo Bitcoin estos últimos días. Os recuerdo que con Bitcoin estuvimos haciendo una entrada en futuros durante, pues simplemente el viernes. Hoy estamos a domingo, ya se ha cumplido una parte de esa operación. Espero que llegue un poquitín más lejos, pero igualmente, pues ya nos damos por contentos porque hemos rellenado parte de los niveles que yo pretendía. Bueno, pues si nos fijamos en Bitcoin, actualmente estamos muy cerquita de esos máximos. Únicamente ha corregido un 1% desde los máximos del viernes. Es normal, no hay volumen, no se está moviendo prácticamente nada. Si nos fijamos, pues simplemente un fin de semana estancado en un pequeñito rango, pero es que vámonos a las altcoins. Las altcoins están de nuevo siendo castigadas con estos movimientos, viendo algunas de ellas como Solana, que está retrocediendo prácticamente un 5% en comparación con Bitcoin durante estos últimos 2 días, que solamente ha retrocedido un 1%, con lo cual entendemos que aquí algo está sucediendo. O sin irnos mucho más allá, la gráfica de Render, que tuvo en este caso una subida casi de un 10%, y desde ese máximo actualmente está perdiendo de nuevo un 6% de toda la subida que hemos tenido con Bitcoin desde los $58.000 hasta los $60.500. Las altcoins, como bien veis, no es solamente que no puedan subir, sino que prácticamente esas subidas se desvanecen al poco tiempo. Esto ni mucho menos quiere decir que las altcoins no vayan a subir, pero simplemente debemos entender que ahora mismo, por la razón que sea, hay algo más de debilidad en el mercado.
No, Vlad, pero es que tú odias alguna altcoin en concreto. Para nada, compañeros, y aquí podemos ver simplemente para que os fijéis en lo que ocurre en el 2021. Muchas de las altcoins llegan a máximos históricos en 2021, pero hay que fijaos que también hay muchas de ellas que tienen divergencias bajistas, como puede ser Link, que llega a máximos en 2021 en mayo, pero luego en noviembre no podemos de nuevo romper esos máximos históricos. Si os fijáis, justo tenemos un retroceso muy grande y no conseguimos acercarnos a esos mismos máximos. Bien, pues a partir de ahí fijémonos lo que ocurre este mismo año. Es que estamos hablando de una diferencia. Mientras Bitcoin sí ha roto máximos históricos, solamente en Link de un 130%. Si nos vamos a otras monedas como Polkadot, estamos hablando de una diferencia prácticamente de un 330%. En Matic estamos hablando prácticamente de una diferencia de un 120 y pico por ciento. En Cardano estamos hablando de una diferencia casi de un 300%. En Avalanche una diferencia de casi un 150% y así sucesivamente con prácticamente todas las altcoins. ¿Qué debería ocurrir para tener una situación similar al año 2021? Hombre, pues está claro, ahora mismo lo que ocurre y lo que debemos entender y sobre todo de la forma que debemos operar y entender el mercado es que Bitcoin sube, las altcoins acompañan con el movimiento pero en menor medida, y cuando Bitcoin comienza a consolidar, las altcoins empiezan a retroceder. Esto simplemente es porque la dominancia en Bitcoin ahora mismo es bastante elevada y sobre todo es el que está dando los movimientos interesantes. Os recuerdo básicamente en la gráfica lo que sucede y aquí lo podéis ver un poquitín mejor por si alguien de cabeza no se acuerda o no entiende estos movimientos. Para que las altcoins tengan que subir de una forma mucho más agresiva, necesitaríamos un retroceso en dominancia de la misma forma que sucede en marzo de 2021 y llega prácticamente a mayo de 2021, cuando la gran mayoría de altcoins empiezan a tener un volumen muy fuerte. Como bien vemos, prácticamente lo que es la dominancia de Bitcoin no es que se haya mantenido estable, sino que ha estado subiendo estable de una forma muy tranquila prácticamente desde finales del año 2022, es decir, prácticamente 2 años donde la gran mayoría del dinero en el sector cripto ha estado yendo únicamente hacia Bitcoin, de la misma forma que estáis viendo esta gráfica, que es muy constante y todo el rato hacia arriba, con retrocesos muy pequeños, y cada retroceso que ha estado teniendo se ha estado recomprando. Por eso es muy importante que la dominancia en Bitcoin, si nosotros lo que queremos es una mega altcoin season, es que lo que sea la dominancia en Bitcoin caiga, que Bitcoin en este caso, si queremos que suba por supuesto, y aquí las altcoins empezarían a darnos una subida muy fuerte. O de otra forma podríamos tener una situación muy buena: si la dominancia baja, Bitcoin baja porque las altcoins también van a bajar un poquito y a partir de ahí iniciaríamos ese movimiento alcista. O de lo contrario, tendríamos una dominancia baja en Bitcoin mientras Bitcoin simplemente se mueve en un pequeño rango y a partir de ahí las altcoins comenzarían a subir de forma muy agresiva. Pero ¿qué ocurre? Pues que Bitcoin sube, en este caso en cuanto a dominancia, Bitcoin se mantiene lateral, pues las altcoins en este caso suelen mantenerse hacia abajo. Si la dominancia en Bitcoin sube, Bitcoin cae, las altcoins pues en este caso van a caer de una forma mucho más agresiva. Es decir, la situación que a nosotros únicamente ahora mismo nos interesa es o esta, o en este caso una dominancia que más o menos se mantenga un poquitín estable con una pequeña ligera tendencia bajista, y a partir de ahí las altcoins sí que tendrían esos movimientos muy buenos. Por otro lado, en el año 2021 yo recuerdo mirar prácticamente cada proyecto, investigarlo a fondo, mirar sus fundamentales, mirar los tokenomics de las monedas, mirar cuál iba a ser la diferencia entre ese proyecto y su competencia, y empezar a apostar sobre todo por la tecnología y en este caso por lo que nos prometían cada uno de estos proyectos. En este caso siguen estando muchos de ellos en el top, como por ejemplo pues pueden ser Ripple, Solana, BNB, Ethereum, Cardano, Avalanche, Link, Polkadot o similares. Pero sí que es cierto que la mentalidad este año yo creo que ha sido muy distinta, porque hemos visto como cada uno de estos proyectos no han conseguido romper máximos históricos y sobre todo muchos de ellos han fracasado a la hora de, sobre todo yo creo un poquitín, o al menos la idea que he estado viendo durante este año, de comentar y sobre todo lanzar todo lo que habían prometido años anteriores. Y visto lo visto, pues la gente también ha perdido un poco la esperanza, es decir, ¿por qué yo voy a estar invirtiendo en algo con tan buenos fundamentales que en realidad no me está dando buenos retornos? Porque al final sí queremos una buena tecnología, una buena moneda con fundamentales, pero al final yo creo que el propósito de cada uno de los que estamos en este mundo es ganar dinero, no tener la moneda con la mejor tecnología del mundo y que en 5 años no nos haya dado nada de profit, como puede ser el caso de Ripple, que todo el mundo la tiene ahí en un pedestal y Ripple en los últimos 6-7 años no ha hecho prácticamente nada a nivel de precio. Me da igual lo que hayan hecho a nivel de fundamentales, porque máximo a partir de aquí se puede llegar a hacer un por 3 a partir
y sobre todo con una mentalidad a largo plazo. Este año lo que hemos tenido ha sido una situación muy distinta, con las meme coins en este caso que han estado ahí dando que te pego, y han habido muchas de ellas que han tenido subidas bestiales. Hemos visto como monedas que prácticamente nadie conocía, como un perro con un gorro que se ha puesto encima, han llegado prácticamente hasta los 3.000 millones de market cap. Júpiter, PopCat, en este caso Júpiter es un exchange, pero hemos tenido PopCat, Piu, Dox, Cat, Giga, Neiro, Mumu, FWO, Ugu, Bobo, Michi, y prácticamente cada una de estas monedas tienen de 50 millones hasta prácticamente los 1.500 millones de dólares en capitalización de mercado, con lo que yo creo que sí hemos tenido un pequeño problema durante este último ciclo, pero lo cierto es que muchas de estas monedas han dado muy buenos beneficios, entonces la gente se ha ido hacia este tipo de narrativas, que están muy bien, por supuesto, si estás dentro de cada uno de estos proyectos, pero también es cierto que es muy difícil cazar este tipo de subidas. Hay muchas narrativas, hay sobre todo mucho FOMO en un momento dado, pero llega el punto en el que si no sigue ese FOMO, este tipo de monedas se suelen desplomar de una forma muy agresiva, como puede ser el caso de Pepe, que pegó una subida bestial, se hizo más de un por 10, pero desde los máximos lleva un retroceso casi de un 60%, que por supuesto no pasa nada, casi todas las monedas han caído un 60%, pero lo cierto es que también son un poco más agresivas, en este caso en los cambios del portfolio. Y cómo no olvidarnos en este caso de los ETFs de Ethereum, que han sido un completo fracaso, y los podemos comparar por supuesto con los ETFs de Bitcoin. Aquí tenéis el volumen de los ETFs de Ethereum desde que salieron prácticamente a finales de julio, y fijaos que la gráfica no ha hecho más que caer, y ahora estamos en mínimos de volumen para los ETFs de Ethereum. Y no solamente eso, sino que hay prácticamente todos los días salidas, no hay casi ningún día en el que los ETFs de Ethereum tengan inflows positivos. Fijaos aquí que esto es una completa vergüenza, o sea, prácticamente no está entrando dinero en Ethereum ahora mismo en cuanto a sus ETFs. En cambio, vamos a ver los de Bitcoin y veréis que es de hecho una situación bastante diferente, podríamos decir, y como bien veis lo que son las gráficas en este caso son muy distintas a lo que podríamos ver con Ethereum. Sí, los ETFs de Bitcoin también están en mínimos, pero lo cierto es que sí que tiene bastantes inflows en comparación con la gráfica de Ethereum, que no ha hecho más que perder dinero durante estos últimos meses. También durante estos últimos meses la situación ha sido más distinta, porque todos los proyectos que nacieron en 2020, 2021, por lo general tienen sus monedas bloqueadas para todas las personas que han entrado en las preventas, para los, en este caso, institucionales que han entrado dentro de cada uno de estos proyectos, han tenido sus monedas bloqueadas, pero ya han pasado 2, 3 años y todas esas monedas, esos proyectos comienzan a liberar tokens, y a partir de ahí empieza a haber una mayor inflación de la moneda y sobre todo una mayor presión de venta, y muchas monedas que han nacido en los últimos meses, que parece ser que son megaproyectos con muy buenos fundamentales, se han visto arrastrados por una situación muy negativa del mercado. Podríamos ver muchísimas monedas simplemente si nos vamos a TradingView y buscamos cada uno de los proyectos que se han estado lanzando en los Launchpad de Binance. Fijaos, alguna de ellas como AI, que lleva prácticamente un retroceso desde máximos de un 80%. Monedas como Ionet, que actualmente lleva un retroceso de un 75%. Dimension, que lleva desde máximos un retroceso de un 80 y pico por ciento, con lo cual la gente también está perdiendo de alguna forma lo que es totalmente la confianza en este tipo de monedas. Y si nos vamos a alguna de ellas que también ha salido hace muy poco tiempo, aquí tenemos el proyecto de Ondo, que es justo, si os fijáis, el 18 de enero tienen su mayor liberación de monedas, es decir, van a liberar, si os fijáis, justo aquí 1,25 billones de dólares en estos momentos. Y si simplemente os vais a CoinMarketCap y os fijáis en la capitalización de mercado que tiene Ondo a día de hoy, no llega a los 1.000 millones, es decir, se va a liberar prácticamente el doble de monedas que tenemos ahora mismo en circulación, lo cual es una completa barbaridad, y eso lo que ocasiona es una presión de venta muy grande en las monedas, con lo cual, simplemente para resumiros el vídeo, yo creo que el mercado está cambiando mucho, la situación está siendo muy distinta al año 2021, como bien veis hay caballos ganadores, hay narrativas muy potentes en un momento dado, pero la situación es muy distinta. Yo por supuesto no tengo aquí la llave maestra, ni puedo adivinar el futuro, ni sé si tendremos una situación similar a la del año 2021, pero por ahora lo que son las ideas, la mentalidad, el FOMO, el optimismo han desaparecido por completo, con lo cual yo creo que una subida muy fuerte sí que la vamos a tener, pero hay que tener muchísimo cuidado y
sobre todo ser muy inteligente en las monedas que podemos llegar a entrar, sobre todo fijándonos en las últimas semanas, lo que mejor se ha movido, lo que mejor se ha estado recuperando, las monedas más lentas por ahora. Obviamente si vais a largo plazo no os voy a decir nada, pero si vais con una mentalidad más corto medio plazo, yo personalmente elegiría bien mis caballos ganadores. Y a partir de aquí pues simplemente que entendáis pues, más o menos las diferencias de estos últimos años y que veáis realmente la realidad, porque mucha gente sigue con esa esperanza y sigue y sigue y sigue, y realmente pues ya veis que el mercado está cambiando mucho, está evolucionando. Esto obviamente no está yendo a mejor porque salen muchas meme coins, los proyectos están perdiendo muchísimo interés en estos momentos, pero bueno, puede llegar un momento en el que todo esto cambie. Así que chicos, espero que os haya gustado por supuesto este vídeo y nos vemos a la próxima.